Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros. Sidese, un cilindro relativamente común en España, que se comercializa e instalaba como alta seguridad. La llave es de este tipo. Esta no es la llave de este cilindro, pero es de uno muy parecido. Ahí lo tenéis. Es una llave de pompas, parecido al sistema de tubulares, pero no son pernos. No hay perno contra perno y muelle, hay un anillo y las pompas tienen una muesca lateral que debe de coincidir. Os hice un vídeo, os pondré un enlace en una etiqueta para que podáis pinchar y ver el desmontaje de uno de estos cilindros. Hoy no me voy a entretener en desmontarlo porque el interior es realmente delicado. Yo creo que es un metal muy blando y se rompe con facilidad. Para desmontarlo hay que sacar estas dos fundas. Es bastante laborioso y no suelen sobrevivir. Este lo quiero conservar, pero sí que os voy a ofrecer el ganzuado. Os ofrecí hace poco este, que es un Fontaine, es de más calidad indudablemente, tiene puertas falsas, una verdadera gozada para ganzuarlo. Este es mucho más sencillo, yo creo que este es una copia del Fontaine, pero vamos a ver cómo se comporta este. El ganzuado de todos estos es muy sencillo. Este es el modelo viejo, que tiene 5 pompas. El modelo nuevo tiene 6, cuando lo sacaron anunciaban que tenía algo antiganzuado. Yo no he visto nada antiganzuado en los nuevos, simplemente tiene una pompa más y molesta un poco porque hay que colocar el tensor en el sitio de donde está esa pompa, pero bueno, buscaré uno y os lo ofreceré para que veáis que no tiene ningún misterio. Además, yo sospecho que la pompa que está en el lado del tensor tiene siempre la misma profundidad, con lo cual no sería difícil preparar, y existen herramientas de decodificación y de ganzuado, porque al tener los elementos móviles tan expuestos, pues salvo que sea un diseño que tenga algo más que las 5 pompas, pues no tiene mucho misterio el hacerle una herramienta o ganzuar. Bueno, como veis, voy a utilizar este tensor, el infame tensor de radio de bici doblado. Como veis, no tiene ningún misterio. Lo colocamos aquí y vais a ver cómo las colocaciones son muy francas. Pide este primero de aquí. Ahí habéis visto un avance. Voy a colocar mejor la iluminación. Fijaros cómo se mueve. Ahí lo podéis ver. Vamos a por este. Pide. Ahí está. No hay puertas falsas, con lo cual se pueden presionar con confianza. Vamos a ir por este lado. Vamos a ver, está pegando en alguna parte, y si no, está en medio el embrague, que hay que presionar regularmente para que avance. Este es el que pide, y este de aquí es que está colocado. Yo creo que lo único que falta, vamos a ver, ese de ahí le faltaba un toque, ahí está. Este otro toque, y daría el avance. Vamos a presionar el centro para asegurarnos de que ha avanzado. Ahí está, todo lo que debe. Ahí está el giro total. Se habían quedado bloqueados a medio camino. Hemos colocado este primero, este segundo. Vamos a ver, por aquí tocamos el tercero. Como veis, no tiene ningún misterio. Se ha saltado el primero, el segundo, clic. Hay veces que hay que tocarlos un par de veces, pero no tiene misterio. Tocamos el centro, notamos un avance y ya lo siguiente que tocamos avanza. Como veis, sí es cierto que hay que ganzuarlo 5 veces para dar una vuelta, y eso pues es laborioso, pero no es en absoluto difícil. Es un sistema que está muy expuesto, ahí se me escapa, muy expuesto a cualquier tipo de manipulación, y no tanto la que estoy haciendo yo, que podría hacerla un cerrajero que por lo que sea no le interesa meterse a fresar esto o a taladrar esto, como la que se puede hacer con herramientas de decodificación, que evidentemente existen, porque es muy sencillo hacerle a esto una herramienta de decodificación. Ahí está, ha empezado a girar. Vamos a tocar el embrague y girará. Ahí está. Vamos allá. No sé si estoy en la tercera o cuarta.
Ahí voy colocándolos, como veis, de manera muy franca. Yo creo que ya queda uno nada más. Este de aquí, el tercero, y daría giro, y este ya va a ser el último giro. He dicho 5, pero como hay 6 huecos, no sé si hay que hacerlo 5 veces o 6. En cualquier caso, como podéis observar, no es un elemento, no es un sistema que sea resistente hoy en día, y yo no lo puedo recomendar porque existen herramientas que lo vulneran muy fácilmente. Ahí lo habéis visto, hemos dado la vuelta completa y lo tenemos ganzuado. Sidese de 5 pompas, buscaré de 6 para ofreceroslo, dejaré un enlace a un desmontaje para que veáis cómo es por dentro, y cuando pueda desmontaré un Fontaine y un Sidese para ver un poquito las diferencias internas. Esta ha sido la apertura de este Sidese. Fijaros, así es la llave. Muy sencillo, muy adecuado para empezar. Yo lo llevo a los cursos de ganzuado, de iniciación, porque es muy visual, tienes a la vista los elementos móviles y da muy buen resultado en aprendizaje. Este ha sido su ganzuado, espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.